Analizar los graves hechos de violencia ocurridos con ocasión del fallido partido entre Santiago Wanderers y Colo-Colo el pasado 6 de diciembre en Valparaíso y el funcionamiento del Plan Estadio Seguro fueron parte de los propósitos de la sesión especial celebrada por la Cámara de Diputados la tarde del martes 15 de diciembre. Esta sesión especial tiene por objeto analizar los graves incidentes ocurridos en la comuna de Valparaíso con ocasión del partido de fútbol entre los equipos de Santiago Wanderers y Colo-Colo. El día 6 de diciembre del presente año, a propósito de la final del Campeonato de Apertura 2015 y el funcionamiento del Plan Estadio Seguro. Han sido invitados el Ministro de Interior y Seguridad Pública, que está aquí presente, la Ministra del Deporte, el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, el Director del Plan Estadio Seguro y el Gobernador de la provincia de Valparaíso. En el tiempo previo que corresponde al Comité de la Democracia Cristiana, intervendrá el diputado señor Matías Walker Prieto hasta por 10 minutos y el señor diputado Tucapel Jiménez hasta por 5 minutos. Quiero dar la bienvenida a los ministros presentes, al gobernador, al general director de Carabineros de Chile y al director del Plan Estadio Seguro. Diputado señor Matías Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor ministro del Interior, a la ministra de Deportes, al señor general director de Carabineros, don Bruno Villalobos, al jefe del Plan Estadio Seguro, don José Roa, y al gobernador de Valparaíso, Omar Jara. Presidente, en el día de ayer y hoy hemos conocido de sendas encuestas ciudadanas, ayer Plaza Academ, hoy día Cooperativa, donde se demuestra que los ciudadanos tienen muy claro lo que hay que hacer para erradicar la violencia en los estadios. Y señalan claramente los encuestados que el problema no es de la ley, que el problema no es de este Congreso Nacional, que el problema está en la aplicación de la ley. Y de acuerdo a estas encuestas de opinión pública, los ciudadanos y los que somos hinchas del fútbol tenemos claro que los principales responsables son las barras bravas que subsisten hoy día en el fútbol, son los dirigentes que la siguen amparando y financiando y que llegó la hora de aplicar la ley de derechos y deberes del fútbol, la ley 20.844 que se aprobó por parte de este Congreso Nacional y que se publicó en junio de este año 2015. Naturalmente que la situación de violencia en los estadios no escapa, presidenta, a la crisis que está viviendo el fútbol nacional, con el presidente del organismo organizador del torneo nacional en Miami, sin un gerente de seguridad con el cual el gobierno y Carabineros puedan actuar como interlocutor y sin que los dirigentes, los organizadores del espectáculo asuman las responsabilidades por su actuar. Por eso hemos pedido a los diputados de la Democracia Cristiana esta sesión especial y queremos agradecer a todas las bancadas que han adherido a la realización de la misma y por supuesto a nuestros invitados por su comparecencia. Queremos solicitar expresamente, y así lo señala un proyecto de resolución que está a disposición de todas las señoras y señores diputados, primero al Supremo Gobierno, que dicte el reglamento que aplique la nueva ley de derechos y deberes del fútbol. El actual reglamento, que viene del año 2012, es el reglamento del antiguo Plan Estadio Seguro, que claramente tiene que reformularse. El gobierno tiene que dictar, y esperamos, así lo ha dicho el jefe del plan, que a más tardar en enero podamos tener el reglamento de la nueva ley que aprobamos en este Congreso Nacional.
que se pueda implementar el Registro Nacional de Hinchas Habilitados, conforme al artículo 30 de la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. El que nada hace, nada teme. Las personas que quieren ir tranquilamente con su familia al estadio pueden inscribirse en un registro y poder estar habilitados para ir a los partidos de fútbol. Reformular el plan Estadio Seguro, qué duda cabe, dotándolo de todas las herramientas necesarias para servir como eje y garante de las medidas conducentes a terminar con la violencia en los estadios. Interponer las acciones civiles que están establecidas en la ley contra los clubes organizadores y sus representantes legales por las negligencias en que han cumplido como organizadores del espectáculo. Solicitar por su intermedio, Presidenta, respetuosamente a Carabineros de Chile, en la persona del general director, en cumplimiento del artículo 28 de la ley, supervisar las normas y que sean acatadas en los recintos o eventos deportivos. Porque contrariamente a lo que han dicho algunos que ni siquiera han leído esta legislación, Carabineros de Chile tiene un rol central en la ley 20.844. Carabineros tiene la responsabilidad de emplear la fuerza pública en los recintos deportivos. Carabineros tiene la responsabilidad de supervigilar la ley, de iniciar los procedimientos administrativos, de iniciar los procedimientos judiciales. A Carabineros nunca se le ha sacado de la ley. Tienen un rol central, pero no por eso los clubes organizadores van a abstraerse de sus propias obligaciones. Porque antes de la ley, el Estado tenía que gastar más de 280 millones de pesos al mes por disponer la seguridad de Carabineros en los recintos deportivos, y son Carabineros que se distraen de la vigilancia en los barrios, en las poblaciones, cuando también los vecinos requieren esa presencia de Carabineros. Lo hemos dicho y lo reiteramos, presidente, tener un general de Carabineros a cargo con dedicación exclusiva a la seguridad en los estadios, con un equipo de Carabineros que pueda hacer inteligencia policial y que pueda prevenir los hechos de violencia. A los dirigentes de la NFP, los emplazamos a terminar con los conflictos de interés entre dirigentes que son dueños a sí mismos de empresas de seguridad que ellos mismos contratan. Eso es un escándalo que ha sido denunciado por los periodistas especializados en los medios. Que puedan invertir en medidas tecnológicas, las mismas que se han aplicado en Europa. Que puedan invertir en torniquetes con reconocimiento dactilar y facial de los asistentes a los partidos de fútbol. Que puedan ejercer el derecho de admisión, que ya se ha aplicado a numerosas personas en nuestro país. Emplazamos a los dirigentes de Colo-Colo y Santiago Wanderers a reconocer a los 100 delincuentes que ingresaron a la cancha del estadio Elías Figueroa y aplicarles el derecho de admisión con decisión, sin cobardía, para que nunca más entren a un estadio de fútbol. Emplazamos y solicitamos con respeto a los tribunales de justicia que puedan aplicar con severidad la ley, que puedan aplicar las medidas cautelares y las penas accesorias de prohibición de asistencia a los espectáculos deportivos. Especialmente que puedan establecer la obligación de los condenados de presentarse y permanecer durante el tiempo que dura su pena en la unidad policial más cercana a su domicilio o el lugar que determine mientras se desarrollen dentro o fuera de Chile los espectáculos de fútbol profesional, que el mismo tribunal precise. Esa es una facultad que hoy día tienen, presidente, usted lo sabe, los tribunales de justicia. Y queremos pedir también con respeto al Senado de la República que pueda dar pronto trámite y despachar el mensaje de ley del proyecto sobre seguridad privada, que desde el 28 de agosto del año 2013 se encuentra en segundo trámite constitucional y que entregaría efectivas herramientas para que las empresas de seguridad privada puedan ejercer sus funciones de una correcta manera. No podemos seguir tolerando
que los clubes, a través de sus jefes de seguridad, muchos de ellos que tienen relación con las empresas de seguridad, según han denunciado los medios de comunicación, como CIPER Chile, hay que nombrarlo, le sigan pagando a los guardias de seguridad 15.000 pesos, 12.000 pesos. Necesitamos que puedan contratar guardias de seguridad acorde a las necesidades de seguridad en los espectáculos, porque como muy bien nos ha dicho Carabineros de Chile en la Comisión de Deportes, Carabineros no puede exponer a sus efectivos policiales en las barras si los clubes no cumplen con los mínimos estándares de seguridad en la contratación de los propios guardias que dispone la seguridad privada. La ley está, presidente, las herramientas están. Llegó el momento de tener la voluntad, la determinación y la valentía, porque todos de alguna manera estamos amenazados por estos delincuentes, para que el fútbol vuelva a ser lo que siempre debió ser, pasión de multitudes, para la familia, para los niños. Llegó la hora de aplicar la ley y por eso esta sesión especial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Matías Walker, por el uso de la palabra. A continuación, tiene la palabra el diputado del Partido por la Democracia, representante de la región metropolitana. Solo por... El reglamento plantea de que el ministro de Interior tiene el derecho preferente. Diputado Jiménez, por 2 minutos y posteriormente el señor ministro del Interior. Diputado Jiménez, tiene la palabra. ¿Por qué por 2 minutos, presidente? No, por el tiempo que le queda. Por 5, por el tiempo restante. Presidente, bueno, saludar al ministro del Interior, don Jorge Burgos, a José Roa, encargado de Estadio Seguro, a la ministra del Deporte, al director de Carabineros, al gobernador, Antonio Frey, su secretario. Yo creo que la presencia de todos ustedes también habla de la importancia que tiene esta sesión especial, no solamente para nosotros, sino que para la ciudadanía. Yo creo que está claro por quién hace esta sesión especial, ¿no es cierto? Ya veníamos hace tiempo hablando de lo que es o lo que ocurría en nuestros recintos deportivos, la violencia que había, por eso se empezó a legislar sobre la nueva ley de derechos y deberes deportivos. Hubo varios partidos donde ya habíamos tenido violencia, pero lo que pasó en el partido Colo-Colo Santiago Wanderers fue lo que en definitiva rebalsó el vaso de agua, ¿no es cierto? Y quedamos todos impactados con las imágenes y con lo que nos podían transmitir los canales de televisión. El fútbol al final, ¿no es cierto?, es un problema, no solo la violencia, digo, no solo que afecta al fútbol, sino a toda nuestra sociedad. Cuando estas personas generan violencia, están desafiando a la sociedad completa. Y eso es un tema mucho más profundo que el fútbol, que es donde lo manifiestan, pero no es donde se genera la violencia. La violencia en los estadios es una triste radiografía de nuestra sociedad profundamente desigual e individualista. El trabajo por disminuir la violencia no solo debe estar orientado en los estadios de fútbol, sino que este desafío debe ser asumido, como lo he dicho en muchas ocasiones, con políticas públicas que integren, que den oportunidades a todos y a todas. Hablo de políticas serias de reinserción social, hablo de políticas públicas orientadas a que haya más multicanchas en los barrios, hablo de fomentar el deporte en sectores vulnerables, hablo de alejar a nuestros niños y jóvenes de la droga y de la violencia. Sobre la ley de derechos y deberes en el fútbol profesional, por cierto que es muy perfectible, pero si se aplicara en toda su dimensión, claramente el escenario sería muy distinto al que tenemos hoy día. La ley contempla penas de cárceles, por ejemplo, para nombrar algunos puntos, a personas que secuestran buses, como los del Transantiago, para ir al estadio. No tengo la certeza si esto ha funcionado correctamente todavía. La ley contempla la contratación de guardias de seguridad. Lamentablemente, Carabineros nos ha informado que los clubes contratan a guardias con calificaciones mínimas por ser más baratos, como lo decía mi colega Matías Walker, que los guardias que cuentan sí con una capacitación adecuada. La ley contempla la instalación de cámaras de seguridad en los estadios con la finalidad de resguardar al público y poder identificar a los violentistas. Es necesario que la identificación de estas personas se realice con mayor eficacia para que las imágenes de televisión se usen como prueba ante la justicia. La ley también establece accesos preferenciales, como lo habíamos dicho, para menores de edad, para mujeres embarazadas, para personas mayores, para personas en situación de discapacidad.
Lamentablemente nos hemos enterado que muchas veces esto no ha funcionado. Es más, en algunos partidos los guardias de seguridad han negado la entrada incluso a periodistas deportivos con credenciales del círculo de periodistas, situación que no corresponde y que debe ser enmendada. La ley también posibilita el derecho a admisión, con la finalidad de no permitir el ingreso a los estadios de violentistas. Las autoridades nos señalan que actualmente hay 1.539 personas con provisión vigente de asistir a los estadios. La pregunta es si esto efectivamente se cumple y si se cuenta con las condiciones técnicas y profesionales para hacer cumplir este derecho a admisión. La ley así lo contempla, pero no sabemos si en la realidad y en la práctica esto funciona. La ley también establece, con autorización del juez, que las personas violentas que tengan orden o provisión de ingreso a los estadios puedan permanecer en comisarías cuando su equipo de fútbol juega. Esto no se ha cumplido, ¿no es cierto? Claro, uno podrá decir que está en manos de los jueces, pero debiera, creo yo, cumplirse y marcaría un precedente súper importante para el futuro. Como he dicho, la ley contempla varios avances, pero se pone en duda su ejecución. Sobre esto es fundamental el trabajo de inteligencia que se realice antes de los partidos, con la finalidad de prever y anular a grupos violentistas antes que estos lleguen a los estadios. Es un claro desafío para las autoridades y carabineros. La responsabilidad para solucionar este flagelo es de todos y todas. Espero que con esta sesión especial lleguemos a un diagnóstico claro sobre la ley y sobre la realidad en nuestra sociedad, para que comencemos firmemente a fortalecer los avances que se pueden hacer en esta ley y hacernos cargo de las falencias que aún existen. Yo lo que espero que esta sesión, como lo digo, con un diagnóstico podamos sacar conclusiones claras y sacar lecciones de lo que ocurrió ese día domingo hace un par de semanas. ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿Qué fue lo que se pudo haber prevenido y no se hizo? Quedan muchas preguntas en el aire. ¿Hubo alguna responsabilidad de las autoridades? ¿Hubo mala labor de inteligencia de parte de Carabineros? ¿Hubo mala gestión de parte de los propios dirigentes que organizaron este espectáculo deportivo? ¿Se realizó en forma efectiva el derecho a admisión? ¿Sí o no? Son respuestas que están en el aire. Yo no sé si todavía se han utilizado las imágenes de cámara para identificar a los violentistas. Esa agresión que sufre el auto Kia, el automóvil Kia, ya no es un acto de violencia leve, es un intento de homicidio. Están las imágenes, está la patente del vehículo, están las caras, actuaron a rostro descubierto. Por lo tanto, me gustaría saber, así lo hicieron, por lo menos lo dijeron en la sesión de la Comisión de Deporte, y que las imágenes habían sido entregadas a la justicia. Espero que ahora la justicia actúe. Como dije, no se cumplió la permanencia de los violentistas en las comisarías porque no hay ningún juez que lo autorice, y yo creo que son interrogantes que deben esta sesión especial sacar respuestas, porque, insisto, la ley se puede perfeccionar, pero lo que creemos aquí que ha ocurrido es que no se ha aplicado con todo el rigor que esta merece. Entiendo, presidente, que se me cumple el tiempo, lo estoy viendo arriba, así que dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado señor Tucapel Jiménez. Ha solicitado el uso de la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública y exdiputado. ¿Por cuántos periodos? 5 periodos. Ministro don Jorge Burgos, ex colega, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecemos la invitación que nos ha cursado esta honorable Cámara, a las autoridades que estamos acá, al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a la ministra del Deporte, Natalia Rifo, al director del programa Estadio Seguro, José Roa, al gobernador de la provincia de Valparaíso, don Omar Jara, y al subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey. Antes de hacer algunas consideraciones sobre el tema de fondo, quisiera decir un par de cuestiones que pueden ser atingentes a la motivación de la citación a esta sesión especial por las bancadas. Estoy en un escenario político en el hemiciclo donde, como recordaba el señor presidente, me tocó trabajar por 12 años, donde probablemente en muchos temas, pero en este en particular ha sido una Cámara proactiva respecto de los temas relativos a la violencia en el deporte y particularmente en el fútbol.
recuerdo que probablemente la primera vez que me tocó venir al Congreso como jefe de gabinete del ministro del Interior en el gobierno de don Patricio Aylwin fue para discutir la primera ley de violencia en los estadios que se dictara años después. Y después de eso me tocó ver cómo miembros, diputadas y diputados de esta bancada han sido proactivos en distintas modificaciones o posiciones sobre el tema de la violencia en los estadios. Hay una trilogía, diría yo, hay más, pero probablemente hay una trilogía esencial en que los chilenos podamos, desde luego aquellas chilenas y chilenos que vibran con el deporte y en particular con el fútbol, podamos tener noticias deportivas, ojalá las mejores posibles, como ha ocurrido en el último tiempo, y no noticias relativas al delito o al orden público, como también, por desgracia, ha ocurrido desde varios años. El fútbol es un lugar de entretención, de pasión, de entretenimiento, tiene elementos culturales, sociológicos, y si bien es cierto es una actividad organizada por privados, hay que cuidarla. Y en esta trilogía esencial, en esta sala, están las autoridades del Poder Legislativo que tienen preocupación sobre el tema, las autoridades de gobierno, las autoridades del Estado, Carabineros de Chile, y están también aquellos que están a cargo de los programas específicos y de la aplicación de las normas específicas respecto de la prevención y la punición de la violencia. Sin embargo, como decía el diputado que preliminarmente usó la palabra, hay un actor que no está, que es un actor esencial, que es el actor que organiza los campeonatos de fútbol a partir de los reglamentos nacionales y las disposiciones internacionales dictadas por la Asociación del Fútbol Internacional. Y ese actor que no está, por las razones que sea, no es motivo de esta reunión, es porque no está, porque hoy día no está en general, porque está tratando de salir de una situación compleja, por decirlo menos, y establecer una orgánica y una conducción nueva esencial para los efectos de poder determinar las acciones que hay que hacer, las profundizaciones de acciones que hay que hacer y hacerlas con ellos. Yo espero que en el uso de las atribuciones exclusivas y excluyentes que tienen los entes privados, sin ningún sesgo ni rasgo de intervención, quien, de acuerdo a las propias normas, asuma la conducción o asuman la conducción del ente que reúne al fútbol profesional en las distintas divisiones que posee, tenga la voluntad, y creo que va a ser así, de buscar entre todos aquellas alternativas que aún faltan para, como decía el diputado, no es informante, sino que tenía el uso privilegiado de la palabra, no lo quiero nombrar, quiero ser un poquito más formal. Es indispensable que la ley se aplique, eso es esencial, porque obviamente no frente a cualquier problema la única solución son siempre modificaciones, aunque lo puede ser, pero la aplicación de la norma es de la esencia. Y para eso el actor, que es el dueño de la organización, es de la esencia, que se comprometa en aquello. Por cierto que tenemos disposición a, como decía el diputado Tucapel Jiménez, a revisar, a recoger y a buscar las alternativas que sean indispensables para que hechos como el ocurrido el domingo aquel en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso no vuelvan a ocurrir o sean de muy difícil repetición u ocurrencia. Qué duda cabe que el fútbol es un bien público, si bien es cierto una actividad organizada en esencia respecto de las reglas de competición por privado, es un bien público con efectos importantes públicos desde el punto de vista de la concurrencia a los estadios, de las celebraciones, en fin, de una serie de consideraciones que hacen que nadie pueda decir esto le corresponde solo a los privados. No, por favor, ese sería un error. Este es un tema central en donde las autoridades tenemos que decir y hacer más que decir. No tengo dudas que lo ocurrido el domingo 6 de diciembre en el estadio de Valparaíso fue derechamente una cosa calificable como de absoluto reproche del punto de vista del espectáculo, del punto de vista de las consecuencias y de los delitos que ahí se cometieron. La acción de los que cometieron esos actos es una acción de delincuentes,
no de hinchas de fútbol. Quien baja a un estadio provisto de una arma blanca o rompe las rejas para construirse una arma al efecto con una parte sacada de la reja o sale con bengalas para agredir al resto, está cometiendo no un acto ubicable en la pasión o el sentimiento que se pueda tener por un equipo de fútbol, está haciendo un acto ubicable, tipificable, encausable como un delito simplemente. Y cualquier otro tratamiento eufemístico de aquello sería un error desde el punto de vista de la debida punición y reproche que debe tener un hecho de ese en la sociedad. Pero creo que, sin perjuicio de analizar responsabilidades, de buscar elementos que prevengan y evitan la repetición de hechos de esa naturaleza, sería un error de parte nuestra juzgar lo que hemos hecho entre todos y particularmente, lo reitero, esta Cámara Legislativa a la hora de proponer ideas, solo a partir de ese hecho. Porque el plan de Estadio Seguro, que es un plan que viene implementándose del gobierno anterior y que ha sido recogido como un plan correcto desde el punto de vista de la necesidad del mismo, tiene por misión facilitar particularmente la implementación de la Ley 19.327 y de su importantísima modificación, esencial modificación, con ocasión de la ley dictada, como se recordaba, en julio recién pasado, promulgada, que fija los derechos y deberes con ocasión de espectáculos de fútbol profesional a través de la coordinación de las instituciones que tienen facultades legales en el marco de esta normativa. Y ellas son esencialmente intendencias, gobernadores o gobernación, el rol de autorización de las reglas de funcionamiento de los partidos, la NFP y los clubes, la programación de los campeonatos y organización de los partidos de fútbol profesional, y Carabineros de Chile en la asesoría técnica a la autoridad política y la gestión de prevención, seguridad y orden público con ocasión de los partidos de fútbol y hechos conexos. Ahora, el rol del orden público de Carabineros en los partidos de fútbol no solo surge por favor de esta ley, sino que surge del mandato constitucional. O sea, cuando se dice hay un impedimento para que actúe Carabineros, no hay ningún impedimento legal y una ley de este rango no lo podría tener frente a la obligación de Carabineros de dar eficacia al derecho y dar seguridad a las personas. Entonces eso no está en discusión. En este contexto, el rol del Plan Estadio Seguro, cuyo director me acompaña, como ente técnico y coordinador de las instituciones, yo diría que tiene las siguientes fases fundamentales: la programación de los partidos, la preparación de los partidos y la operación de los mismos, y la evaluación posterior del desarrollo de los mismos. El marco legal, como decíamos, es la ley, la importante ley del 10 de junio del 2015, que entró en vigencia bajo el número 20.844 y que modificó la ley 19.237, antes llamada de violencia sobre los estadios, que tenía el nombre más bien negativo para pasarse a llamar el de derechos, pero también, por cierto, de deberes con ocasión de los espectáculos de fútbol profesional. Este cuerpo normativo, como ustedes recordarán mejor que yo, tiene un régimen sancionatorio para los organizadores de los espectáculos, tiene nuevas penas para delitos y infracciones, se regula el derecho de admisión, más facultades para los intendentes que pueden delegar en los gobernadores, nuevas facultades para los guardias de seguridad privada, se incorpora un completo catálogo de deberes y derechos para los hinchas del fútbol, la organización tiene el deber de hacer planes de educación respecto a los espectáculos, se incorporan hechos conexos a los espectáculos, etcétera, etcétera. Los primeros resultados desde la entrada en vigencia de la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol son, en términos generales, lo siguiente. Desde la fecha de promulgación, de vigencia, del 10 de junio del 2015. Hemos tenido en el torneo de primera 124 partidos de fútbol, en los cuales han habido, en 3 de ellos, incidentes como los que presenciamos, aunque a veces de categoría menor, probablemente los más graves que hemos tenido fueron los de Valparaíso. En primera vez ha habido 124 partidos y no hemos registrado incidentes de esa categoría. En segunda división, antes conocida como tercera división, 108 sin incidentes. En la Copa Chile, 125, 4 incidentes. En la Copa América, 26 partidos sin ningún incidente. En el Mundial Sub-17, 54 partidos sin incidente. La Copa Sudamericana, 5 partidos sin incidente.
En las clasificatorias al Mundial de Rusia el 2018, por el momento 2 partidos sin incidente, y otros partidos no catalogables en las calificaciones que he señalado, 5 sin incidente. En total, el fútbol profesional ha desarrollado en este tiempo 500, desde la promulgación de la ley modificatoria, 573 partidos de fútbol, 573 en los cuales han habido 7 incidentes. No pretendo aminorar el significado de los 7 incidentes, lo que tenemos que aspirar es que la próxima vez que yo esté acá sea para contar que ha habido 573 partidos en el año calendario deportivo 2016, digámoslo así, y 0 incidentes. Ese es el objetivo. Partidos con incidentes, ustedes recordarán, van a ver cómo se repiten algunas hinchadas. Huachipato versus Colo-Colo, el 8 de julio en el Estadio CAP. Pelea entre hinchas y guardias. Universidad de Chile con Curicó, el 9 de julio en el Estadio Nacional. Ingreso al campo de juego de personas que no podían hacerlo. Lanzamiento de objetos a la cancha. Everton Wanderers, 12 de julio, Estadio Sausalito. Hinchas de ambos equipos ingresan a la cancha y protagonizan una riña. Rangers Universidad de Chile, Estado Fiscal de Talca. Hinchas de ambos equipos pelean en distintos lugares del estadio. Auda Italiano Universidad de Chile. 15 de septiembre, Estadio Bicentenario de la Florida. Colo-Colo Universidad de Chile, 31 de octubre, Estadio Monumental. Agresión desde la tribuna al entrenador de la Universidad de Chile. Santiago Wander, Colo-Colo, 6 de diciembre, Estadio Elías Figueroa, que es el tema que con razón motiva esta sesión especial, entre otros puntos. Quisiera darle algunos datos de la evolución de las prohibiciones de asistir a los estadios. Desde que está en aplicación las normas relativas a esta prohibición, desde el 2006 que tenemos el registro, donde se registraron entre el 2006 y el 2002 solo 33 prohibiciones, se pasó más adelante a 92, a 194 en el 2012, a 287 en el 2013, 1084 prohibiciones en el 2015. Del total de 2.542 personas, hay prohibiciones vigentes para 1.542 personas. Las cifras detalladas dan cuenta de la cantidad de personas que fueron agregadas a los listados de prohibición de acceso. Hay un largo cuadro que no quiero quitarles tiempo porque hay muchos diputados que quieren participar, destinados a demostrar las multas que se han puesto a los clubes que en diferentes ocasiones han infringido normas que fueron fijadas como mínimas para el desarrollo del espectáculo. Multas que van entre 1.000 UTMs hasta 4.000 UTMs de sanción por la imprevisión o por el no cumplimiento de normas. Luego de los hechos ocurridos en el partido de Wanderers con Colo-Colo, respecto del cual aún hay que tomar muchas medidas, yo he recibido ayer en la tarde informes de todas las instituciones. Hubiera sido mi interés haberlos traído leídos definitivamente esta sesión. He hecho una lectura preliminar por una cuestión de tiempo, pero en ese informe surgen motivaciones para obviamente decir que ahí hubo inconvenientes en los actos preparatorios del partido. Y esos inconvenientes obviamente tienen que ser subsanados desde el punto de vista de que la ocurrencia de hechos que no fueron debidamente prevenidos por parte de quienes debían prevenirlo, no motiven la repetición de un espectáculo tan deprimente y reprochable como el que presenciamos con ocasión de ese partido. Pero, mientras tanto, nosotros hemos tomado algunas medidas más bien de corto plazo, básicas antes de revisar modificaciones reglamentarias, modificaciones de usos y costumbres, modificaciones de disposiciones para prevenir estos hechos. Entre ellos, hemos determinado la intervención preventiva de carabineros al interior de los estadios para los partidos calificados por la autoridad como A y B, como una medida excepcional y transitoria. A y B son los de más riesgo. ¿Cómo es el nombre exacto? De mayor complejidad. En el ejercicio estricto de las facultades de los intendentes regionales, que pueden ser delegadas a los gobernadores en materia de programación, aforo y suspensión de partidos, los cuales se ejercerán considerando variables de orden y seguridad y no necesariamente de carácter deportivo. Estamos en un momento en que ciertas cuestiones de carácter deportivo, por ejemplo, el interés de los organizadores del fútbol, que un partido atendido la importancia que tiene, porque es el partido final, semifinal, tenga que jugarse al mismo horario, eso va a tener que ceder, mientras no haya un compromiso de las propias autoridades deportivas realmente definitivo, a razones de orden público.
a razones de orden público. Podrá ser muy legítimo que tengan que desarrollarse a la misma hora para evitar especulaciones respecto al resultado, pero el tema central es que el espectáculo, más allá del gusto respecto de la hora en que se fije, se desarrolle con tranquilidad para la gente que va al estadio, la inmensa mayoría, pero particularmente para aquellos que viven cerca del estadio, circulan por una casualidad cerca del estadio, y que no le ocurra ese intento, como decía el diputado, de un verdadero homicidio frustrado al lanzar una piedra de esa dimensión a una persona que circulaba con su familia en un automóvil. El gobierno que preside la presidenta Bachelet dio, como decía al comienzo, continuidad al plan de Estadio Seguro sin ningún temor. Creíamos que era una buena decisión del gobierno anterior y había que mantenerlo, indicando la necesidad de, por cierto, como todos estos planes, ir perfeccionándolo de acuerdo a los resultados de su implementación práctica, a una evaluación de los diversos miembros de la comunidad del fútbol, incluida hinchas y vecinos de los estadios. La violencia en los estadios con ocasión de espectáculos de fútbol profesional es un fenómeno que duda cabe complejo. La intervención del gobierno tiene por objeto prevenir al máximo la ocurrencia de estos hechos, y frente a la ocurrencia de los mismos, más allá de las prevenciones, contar con los mecanismos de mitigación y reacción oportuna y de identificación y sanción a los responsables. En ese proceso de implementación no escatimaremos esfuerzos a la hora de tomar decisiones rectificatorias, de profundización de ciertas medidas, de conversar con las nuevas autoridades del fútbol que no pueden ser ajenos a un tema de esta. No digo que hayan sido absolutamente ajenos, pero el compromiso debe ser mucho mayor. El fútbol profesional es una actividad que en muchos países del mundo y en Chile también le interesa al gobierno ese desarrollo desde el punto de vista deportivo con garantía. Pero quienes fundamentalmente tienen que también entregar esas garantías de desarrollo son los organizadores del espectáculo. Tienen que probablemente gastar más dinero en aquello. Tienen que probablemente ser más estrictos a la hora del ingreso a los estadios en colaboración con las autoridades y con los carabineros. Si hay que implementar un sistema mejor que el que tenemos para determinar el ingreso de personas sin antecedentes de carácter delictual o que tengan provisiones, habrá que invertir en el sistema de control biométrico. ¿Y eso por qué no tener que pagarlo el propio fútbol? ¿Qué razón hay para que el resto de los chilenos tengamos que poner todo el dinero por una cosa así? Todas esas cosas hay que conversarlas y hay que tomar decisiones al respecto. El instrumento lo tenemos. Si es necesario mejorar, yo creo que vamos a tener la voluntad de ustedes para aquello. Yo quería esencialmente hacer esta relativamente breve introducción y escuchar al resto de la exposición y después, si les parece, contestar algunas preguntas más técnicas, particularmente desde el punto de vista del orden público. En general, Bruno Villalobos, que está invitado y acompaña a esta reunión, el subsecretario y el director del programa Estadio Seguro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a las señoras y señores diputados por la atención. Muchas gracias, ministro Jorge Burgos, ministro de Interior y Seguridad Pública. Iniciamos el debate, estimados colegas. Hace uso de la palabra en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente el diputado representante de la ciudad de Osorno y otras comunas de la región, diputado señor Javier Hernández. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro del Interior, a la señora ministra del Deporte y a todas las autoridades que nos acompañan. Es difícil hablar de este tema. Es difícil porque no sé qué le pasa a Chile, ministro. Y este tema que hoy nos convoca y que fue gatillado justamente por un intento de partido en la región en que se encuentra el Parlamento es algo ya recurrente desde hace ya muchos años en nuestro país. Y que cuando suceden episodios como el escándalo que se vivió en el estadio Elías Figueroa, el tema se trata a nivel de gobierno, a nivel de los medios de comunicación y, por supuesto, el Parlamento. No puede estar ausente en algo que genera tan alto impacto en la ciudadanía. Pero después pasa el tiempo, se mantiene todo igual hasta el próximo episodio. Lo primero que quisiera decir
es que considero que quienes son los responsables de este espectáculo que es el fútbol, espectáculo que genera en muchas ocasiones grandes recursos, tienden a relativizar estos hechos y buscan culpables fuera de las fronteras de su ámbito de acción. ¿Por qué digo esto? En el día de ayer leí que dirigentes de la cuestionada NFP destacaban que a lo largo de este año, en solo 7 partidos, se habían registrado incidentes de gran magnitud, lo que para ellos era poco considerando los cientos de partidos de fútbol profesional que se realizan en nuestro país. Creo que este análisis, como usted también bien lo dijo, está profundamente equivocado, ya que no debiera existir hechos como los ocurridos en Valparaíso en ningún espectáculo deportivo del país. Y su ocurrencia demuestra que toda la cadena responsable de que esta actividad sea realmente recreativa ha fallado. Cuesta entender cuál es la motivación de pagar para ir a un estadio supuestamente a ver un partido de fútbol para luego entrar a la cancha y destruir los arcos. Claramente a esas personas no les interesa el fútbol. Solo están motivados para actuar en lugares donde tienen alta visibilidad pública y realizar sus destrozos, por lo que pienso que sancionarlos con la no asistencia a los estadios sirve poco o nada. Considero prioritario retipificar estos delitos, incluyendo también a los desmanes que vemos en las marchas, y aplicar la ley con dureza, porque no es posible que lleguemos a un hecho insólito de que los espectáculos sean sin público. Eso es inentendible. Pero si lo anterior es grave, peor es cuando vemos cómo estos delincuentes que no debieran llamarse barristas asaltan en las calles, atacan vehículos y hieren a personas sin tener claros sus objetivos. Y peor aún, que antes estos hechos, que en el caso de Valparaíso ocurrieron antes del partido, las autoridades de la región, responsables de la seguridad pública, y el señor Roa de Estadio Seguro no tomaran medida alguna para prevenir y aminorar lo que estaba claro que se les venía encima. Muchas gracias, diputado Javier Hernández. Ha cumplido su tiempo. Si quiere Tengo continúa un minuto más. con cargo, su bancada, todo lo que quiera tiene la palabra. Sí. Un comentario al margen. Hoy anuncian que remueven al jefe policial responsable de la seguridad del día del evento. Para variar, cargan a Carabineros toda la responsabilidad que deberían asumir las autoridades políticas, específicamente el gobernador y el señor responsable del Estado de Seguro. Pero por supuesto que ellos seguirán tranquilamente en sus cargos. O sea, para variar, sacan las cantallas con la mano de Carabineros. Estimados colegas, insisto en mi tema, debemos endurecer las sanciones. Los países que han extirpado este problema así lo han hecho y debemos asumir que lamentablemente quienes actúan de esta forma desquiciada no les interesa el fútbol, solo lo usan como pretexto para dar rienda suelta a sus bajos instintos. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado señor Hernández. En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de la provincia de San Antonio de la Quinta Región. Doctor Víctor Torres, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a quienes hoy día nos acompañan. No los voy a nombrar por cosa de tiempo. Y además he requerido iniciar a nombre de mi bancada a propósito que estamos en comisiones. Yo tengo en paralelo Comisión de Salud. Pero no quería irme sin poder plantear algunos temas. Efectivamente, quienes tuvimos la oportunidad de presenciar los hechos como testigos durante ese día, claramente una serie de cosas empiezan a surgir como dudas, ¿no? Uno puede en esta discusión establecer cuáles son los múltiples factores que están detrás de actos de violencia en términos genéricos y cómo además estos se traducen en hechos evidentemente delictuales como los que vimos precisamente que ocurrían durante ese día, no tan solo al interior del estadio, sino que también en el contexto de toda la ciudad. Y quienes conocemos de cerca, por distintas razones, incluido en roles anteriores a este, yo fui en algún momento también dirigente estudiantil, la eficacia de Carabineros para poder programar sus servicios en torno a determinados eventos masivos, movilizaciones, etcétera, y sabemos de la eficacia respecto de la labor que ellos
realizan en este ámbito, sobre todo para tomar detenidos, obviamente que nos causó gran extrañeza lo que ocurría durante ese día. Porque al transitar por Avenida Errázuriz, antes de ingresar al estadio, era evidente que ya había ocurrido una serie de cosas que eran indicios, ¿no?, de elementos que habían sido, digamos, dispersos en la calle, había roto vidrio, una serie de actos que eran propios de hechos de vandalismo. Y frente a eso, una ausencia del personal de Carabineros. Y posteriormente, cuando ocurren los hechos al interior del estadio, no tan solo la extrañeza respecto de la cantidad de tiempo que demora Carabineros en reaccionar, sino que evidentemente también la forma en que empiezan, digamos, las primeras acciones, que a mi juicio, digamos, era algo que más bien traducía una especie de improvisación que de una acción que haya estado previamente determinada o coordinada. Y es por eso que me parece importante que en este espacio, más allá de las aclaraciones que yo agradezco que ha hecho el ministro del Interior, porque creo que responden varias dudas, por lo menos que yo tenía, en lo que ya no tiene acostumbrado en su inteligencia y preparación, muy bien su intervención previa, ministro, nos adelantó varias preguntas, pero poder saber de alguna forma u otra por qué razón el accionar de Carabineros fue primero tardío y en segundo lugar de la forma en que aconteció. En un primer ingreso con un piquete de 5 o 6 carabineros por la zona de seguridad en Tribuna Andes, donde quedan ellos mismos encerrados y no tienen capacidad de poder operar. Luego por la Tribuna Andes, donde está Wander, mientras ocurren los hechos delictivos en la cancha y finalmente ingresan a la cancha sin poder tomar ningún detenido. Entonces, hay una situación de la disposición de los servicios que obviamente llama la atención. Claramente yo no quiero quedarme en la discusión de fondo de esto solamente con lo que ocurrió en ese partido, pero sin lugar a duda, lo que allí ocurrió nos abre una serie de interrogantes y todo el mundo se pregunta, ¿es la legislación la que debe variar? ¿Es la implementación de la misma? Yo creo que está clara que la legislación, si bien es perfectible, hoy día entrega elementos suficientes. Sin embargo, hay hechos que ocurrieron desde el punto de vista de la puesta en escena de los servicios policiales y obviamente la coordinación en su conjunto, que yo creo que es importante poder explicarle a esta Cámara de Diputados, explicarle a la ciudadanía y cuáles son las medidas que se van a utilizar en otros eventos a futuro para poder prevenir hechos que podrían incluso haber incurrido en la muerte de alguna persona. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Víctor Torres, en el tiempo del Partido Socialista de Chile, diputado representante de la región metropolitana, don Daniel Melo, tiene la palabra. Está por 4 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al subsecretario, al director general de Carabineros y a don José Roa. Los hechos acaecidos en días recientes en Valparaíso, del cual fueron testigos los habitantes de esta ciudad, así como quienes pudieron apreciar este triste espectáculo por televisión a lo largo de nuestro país, no han hecho más que poner de manifiesto el desinterés que existe en las sociedades anónimas deportivas para erradicar la violencia al interior de los estadios y el esperable fracaso de políticas públicas que se han sustentado esencialmente en la criminalización y en la represión. Como hincha de Colo-Colo, asisto desde muy corta edad al estadio y he sido testigo de cómo la evolución de los hechos que suceden en los campos deportivos han tenido un desarrollo paralelo a la segregación, exclusión y violencia que se instala en gran parte de nuestros barrios, calles y ciudades. Frente a esto, solo hemos escuchado llamados a establecer condenas más altas que le ya establecía la ley de violencia en los estadios, reservar el derecho a la admisión en el acceso a los eventos deportivos y el regreso de la policía a tribuna de las distintas canchas en que se juega fútbol profesional en este país. Resultó tristemente obvio que iniciativas como el Plan Estadio Seguro, así como todas las que le precedieron, estarían condenadas a no surtir el efecto que estas perseguían, puesto que ponen sus énfasis esencialmente en la represión y criminalización de los hechos, que de tanto en tanto abisman nuestra opinión pública y nos abocan a enfrentar las condiciones que genera que el profundo malestar social que hoy corre a nuestra sociedad se exprese de manera equivocada y violenta. Hoy asistir al estadio constituye una verdadera odisea, donde quienes lo hacen sanamente, a expresar la devoción por el equipo de sus amores, deben soportar altísimos precios por sus entradas, cuando pueden encontrarse ante la absurda reducción de los aforos, revisiones ultrajantes y denigrantes, mientras que grupos violentos en clara complicidad con los directivos de los clubes gozan a sus anchas de las mejores ubicaciones. Las políticas de Estado seguro, así como las implementadas por
la Asociación Nacional de Fútbol, lo único que han conseguido es alejar a los verdaderos hinchas de los estadios, generando grandiosas ganancias para el canal del fútbol, mientras el espectáculo y la fiesta deportiva a la que estábamos acostumbrados ha desaparecido con políticas absurdas que han transformado en armas bombos, banderas y lienzos. Las prohibiciones y sanciones no han generado mejora alguna e, irónicamente, han generado un espacio propicio para que delincuentes de cuello y corbata multipliquen hasta el infinito sus ganancias mediante la venta de derechos televisivos, que alcanza cada vez mayor masividad y precio ante las alternativas prácticamente suicidas de arriesgarse a asistir al estadio para ser tratado de la mejor forma por guardias y policías, a sucumbir ante las peleas de los violentos operadores de los magnates del fútbol disfrazados de hinchas. Señor presidente, lo que sucede en los estadios profesionales se repite dramáticamente en las canchas de barrios, marchas, conciertos masivos y un largo etcétera. Albert Einstein definía la locura como la intención de obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. A ver si en esta oportunidad nos apartamos de los estereotipos y buscamos las causas de la ira y la violencia, en la corrupción dirigencial, la segregación social, la educación elitista y competitiva, en la asimetría entre las comunidades y las empresas, en el uso de los bienes comunes, en el abuso de las grandes compañías y los empresarios, la falta de regulaciones laborales dignas y la precariedad de la vivienda. Quizás si atendemos las grandes desigualdades sociales y nos esforzamos en recuperar, integrar y democratizar los espacios comunes, podamos construir una sociedad donde la violencia y la segregación no tengan más cabida que en nuestras canchas, nuestras calles y en nuestra sociedad. He dicho, presidente. En representación de la bancada de Renovación Nacional, ha solicitado el uso de la palabra el diputado de la Araucanía, don René Manuel García. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero saludar a la ministra, que también es de la Araucanía, de Gorbea, precisamente, al general de Carabineros, al señor Roa, a nuestro ex colega ministro del Interior, hoy día Jorge Burgos, a todos los que de una u otra manera están hoy día interesados en esto del deporte. La verdad que a mí me da pena estar tratando este tema, porque lo digo con mucho corazón, porque creo que el deporte es para ir a distraerse, para ir a pasar un fin de semana agradable, para ir a estar con la familia, para ir a ver el equipo que a uno le gusta. O a lo mejor los eternos perdedores son los que no les gusta. Yo soy colocolino, estamos acostumbrados a ganar los campeonatos, pero los que no los ganan, claro, empiezan a hacer desmanes, empiezan a hacer cosas que realmente no corresponden en un estadio. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. Cuando la primera ley de los estadios que salió, la hizo el diputado Enrique Taladerí conmigo. Y se la pasamos en ese tiempo al diputado Espina para que estudiara esta ley, como abogado. Y el diputado Espina va, pesca la ley, se junta con Caco Latorre, con otros diputados más, y la presenta a él. Y le dijimos, bueno, ¿y nosotros? Bueno, es que ustedes son de provincia, ya no hay violencia, que nos presentarla a nosotros. Bueno, nos liquidó y pues la presentó a él. Eso es absolutamente cierto. Entonces, cuando uno está aquí y ve con qué dramatismo expresamos lo que está pasando en los estadios, señor ministro del Interior, la verdad que yo creo que hay que darle la facultad de Carabineros. Y se lo digo de buena leche. Cuando dijeron los guardias estaban rebalsados, ¿qué fue lo primero que llamaron? A Carabineros. Pero cuando ya la tendalá estaba hecha, el estadio estaba hecho tira, todo este desastre que estaba pasando, el partido suspendido, entró Carabineros y logró apacar las cosas. ¿Qué es lo que dicen algunos? Es que la represión no es la solución. Yo me pregunto al revés, ¿y la violencia es la solución en los estadios? No. Brazalete, y el tipo que lo tiene puesto no entra y se acabó. Y se acabó. ¿Para qué discutimos tanto? Si eso lo tenemos hoy día, esa tecnología. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo? Si esto lo vamos a discutir y vamos a seguir viendo. Yo le pregunto a usted, y les voy a decir con absoluto convencimiento lo que les voy a decir. Los estadios, fíjate lo que voy a decir, me importan poco, porque alguien los va a arreglar. Pero cuando se traslada la violencia a la calle, le queman el auto a la señora, le hacen tirar al negocio, hacen tirar a los bienes públicos, ¿quién los repara? Nadie. Y eso es deporte, el deporte hacer tirar las cosas, el deporte de pasarse todas las leyes por cierta parte, y siguen ahí, felices, como que fuera algo importante, quien hace más desmanes. Yo antes de ir a esta sesión leía que el deporte siempre ha sido violento. Se lo voy a explicar. En las tribus incas había una cancha de fútbol que se jugaba como con una especie de pájaros alrededor así.
¿Y saben cuál era el premio? El equipo que perdía era la deshonra más grande, porque el que ganaba se le ofrecía en sacrificio a los dioses. Y ese era el honor más grande de los deportistas. O sea, hoy día aquí estamos prácticamente lo mismo. El que pierde es al revés. Lo apalean, le sacan la mugre y ese es un sacrificio al mal equipo, al que pierde las cuestiones, al que pierde los campeonatos. Entonces, cuando seguimos discutiendo esto hoy día en la Cámara de Diputados, a mí me da mucha pena. Aquí tenemos instituciones de verdad, que si se las dejara funcionar, tendríamos todo arreglado. ¿Qué entiende con mucho respeto un intendente, un gobernador de seguridad? ¿O el señor Roa, jefe de los estadios? ¿Cuándo ha sido carabinero? ¿A quién le tiene que consultar? ¿A quién le tiene que consultar para tener esto en día? Como lo que hacía Cristian Barra. Indudablemente que a carabineros, pues. Porque ellos son los llamados a resguardar el orden, si hablemos las cosas como son. Entonces, señor ministro, es tan trágico decirle a carabineros, haga usted el control de estos señores, haga usted lo que tiene que hacer y actúe. Lo más probable es que vamos a tener aquí en la sala diciendo que va a haber violencia innecesaria cuando pescaron un par de pungas que estaba haciendo la tendalada en el estadio. Pero sí, carabineros los dan de baja, al tiro, inmediatamente. Entonces, ministro, mientras carabineros no tenga facultades, no se lo deje actuar, no va a arreglar nunca el problema. Porque hay carabineros que después que hacen es que los toman presos, a los delincuentes los dan de baja y lo peor quedan solos. Tienen que vender su casa, su auto, si no pregunten en privado en general. En privado lo que está pasando con algunos de estos carabineros. Ahí están botados, echados a la calle, sin ninguna defensa por haber tratado de hacer cumplir la ley. Son cosas que pasan en este país. Y después estamos aquí alegando, discutiendo de las leyes del estadio, de la violencia que tenemos. Me decía un señor en Temuco, yo hace meses, años quizás, que no voy al estadio. Estoy esperando que mi nieto crezca, porque no me atrevo a llevarlo a la edad que tiene. Para que le peguen un piedrazo, le peguen un palo, para decirle un petardo, qué sé yo. Entonces, estas cosas a mí me violentan más que la violencia en los estadios. Porque si todos ponemos algo en nuestra parte y todos empezamos a decirle a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, que la violencia en los estadios, en cualquier parte de la violencia no es buena, va a haber indudablemente que una compensación. Y ministro, yo creo que también esto parte por la educación. En los colegios hay que inculcarle a los niños, que la violencia no es buena en ninguna parte del mundo. Y eso es el primer paso importante, el niño. Mire, yo les quiero contar, ministro, una anécdota. El otro día íbamos con mis nietos, que el mayor tiene 7 años, y pesco un chicle y cometí el error de botar el papel que de este porte por la ventana. Casi me comieron. Esa es la mentalidad. Antes uno veía con los paños, la guagua para afuera, el paquete con esta cuestión, y vamos dándole nomás. Hoy día, los propios niños que en el colegio se les ha enseñado que no tienen que hacer esas cosas, son los que te corrigen a ti como tonto viejo que nunca tuvimos la educación para que fomentar lo que estamos haciendo. Y eso te corrige inmediatamente, no quieres dar malos ejemplos. Tú dices, por Dios, si los niños me están diciendo esto, indudablemente que inmediatamente vas a cambiar tu parecer con respecto a esto. Entonces, ministro, usted fue colega con nosotros, conoce el sistema parlamentario, conoce cómo son las cosas y sabe perfectamente como parlamentario y hoy día como ministro que va a contar con nuestro apoyo. Va a contar con nuestro apoyo si se da la orden decidida a carabineros que actúe. No se puede atar de mano. Usted fue su secretario, usted estuvo en todas las peleas grandes de estas cosas. Entonces sabe perfectamente cómo funciona el sistema. Yo creo de verdad que los gobernadores y los intendentes pueden tener las mejores intenciones, pero tienen que hacerse asesorar por carabineros y de primera línea y hacerles caso. Cristian Barra cometía los mismos errores. Después salían, es el lumpe que se nos metió adentro, pero resulta que no hay ningún partido, ningún desorden que no haya lumpe metido. ¿Cómo hace el lógico que la Plaza Italia, la cantina y todas las cosas, cuando celebran el triunfo? Oye, a veces dan ganas que Chile no gane, porque por lo menos ahí no van a hacer desmadre a las calles. Entonces, la primera pregunta que se hace uno, pónete la tele como están en Plaza Italia, ¿qué es lo que están haciendo tira? O sea, la primera pregunta, en vez de celebrar, estar todos contentos, pasar un rato agradable, estás preocupado de esas cosas. Por eso, presidente, por eso, señor ministro, yo creo que en estos casos se justifica plenamente el actuar de carabineros, aplicar la ley con toda la potencia que tenemos y ponerle decididamente el brazalete, que pase vergüenza el tipo. Que lo vean, que diga aquí, rechazado en el estadio, hincha no deseado, que el tipo le dé vergüenza, que el tipo se sienta cholado y que vaya por favor a pedirle a carabineros al que sea, sáqueme este brazalete porque quiero ir al estadio y me he dado cuenta que realmente la estoy embarrando. Hemos visto delante de todo en la tele como acuchillan a hinchas, entre ellos mismos, presidente. Entonces, cuando uno está en esta parada, de verdad,
lo menos que quiere es que esta violencia se repita. Lo menos que quiere que ganen los equipos violentos. El equipo de Wander aquí, ¿qué es lo que dice? Voy a impedir que Colo-Colo dé la vuelta a la cancha. O sea, mira el deportista, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué deporte es ese? Liquidarse, pegarse una cuchillada por la espalda. La verdad, presidente, que los colcorinos estamos acostumbrados a ganar y nos vamos a comprometer, vamos a hablar con nuestra... Tiempo, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Te llegó. Lo voy a sancionar, señor diputado. Continúa. En el tiempo del Partido por la Democracia, tengo que informar a los estimados colegas que el ministro del Interior va a ausentarse por algunos minutos de la sala, debe ir a la Comisión de Constitución porque se está definiendo el próximo Contralor. Él ha solicitado la autorización de la sala, si ustedes tienen bien autorizarla, y volverá en pocos minutos. ¿Les parece? Se autoriza, señor ministro del Interior. En el tiempo del Partido por la Democracia, ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de La Granja, Macul y San Joaquín. Diputado señor Ramón Farías, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo concuerdo con algo que mencionó mi antecesor en la palabra respecto a qué pena que estemos en este tema aquí debatiéndolo en este Congreso. Después de tantos intentos que se han hecho por tratar de que el fútbol, este deporte, sea un deporte de verdad y que no sea un antro de muchos delincuentes. Lo hemos visto en la NFP, en donde tenemos un presidente o expresidente fugado, acusado en Estados Unidos, un directorio que está todo cuestionado, un fútbol que en definitiva está absolutamente en cuestión. Y ahora estamos discutiendo este tema que dice relación con algo que en algún momento soñamos que iba a funcionar, que era el Plan Estadio Seguro. Un plan que yo diría que no ha funcionado para nada, que la peor expresión fue la de este partido, en donde estos delincuentes se toman el estadio sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada. Y vemos las imágenes terribles, y imágenes dantescas, imágenes espantosas de personajes a torso desnudo con estos dientes de tiburón que le dicen, de estos fierros, pegándole al resto, digamos, de las personas que se paseaban por delante. A mí me parece que esas imágenes no pueden volver a repetirse, señor presidente, por su intermedio a las autoridades que nosotros tenemos acá. Pero mi pregunta es, y qué bueno que esté la ministra del Deporte también sentada aquí, presente, escuchando este debate, ¿qué pasa también con el resto de los deportes en este país? No existen. La verdad es que el apoyo que públicamente se da desde los medios de comunicación, más públicamente, más fuertemente, no existen los atletas, salvo que ganen un campeonato, de pronto surge un atleta por ahí, por allá. Cuando ganan campeonatos, no existen. No existe la esgrima, no existen los atletas, no existen los velocistas, no existen. Tenemos chiquillos, personas que hoy día están desarrollando deportes con mucho esfuerzo afuera, sin prácticamente ningún apoyo de parte de nosotros aquí en Chile. ¿Y por qué no apoyamos esos otros deportes también? Si este deporte, mal llamado deporte, fútbol, hoy día está convertido en un antro delincuente, en que lo que vemos por televisión, los resúmenes del fin de semana, son los desmanes, la sangre que corre en la gente que apedrean, que le pegan estocazos, etcétera, fuera de los estadios y dentro de los estadios. Señor presidente, ese día del partido de fútbol habían 2.000 turistas aquí en la región. 2.000 turistas en un crucero que había llegado. Estaba la peregrinación de los Vázquez. Díganme una cosa, alguien tiene que responder. ¿Quién dio autorización para hacer ese partido sabiendo que teníamos que tener carabineros en Los Vázquez, en donde sabemos la cantidad de gente, digamos, que se mueve durante todos esos días? ¿Quién da la autorización? ¿Quién piensa que puede tener tantos carabineros para que vayan a cuidar Los Vázquez, para que estén viendo este tema de los 2.000 turistas que estaban llegando a la región fin de semana largo? Y claro, podemos tener carabineros, y el señor general director lo sabrá y lo sabe. Yo fui alcalde,
Porque cuando venían los partidos en el Monumental, cuando venían los partidos en el Nacional, me sacaban a los pocos carabineros que yo tenía en esa época en San Joaquín, en la comisaría de San Joaquín. Y me quedaba con la mitad de los carabineros porque eran reasignados muchos de ellos a ir a cuidar los estadios. Por eso la ley de Estadio Seguro pide que adentro de los estadios estén hoy día personal de seguridad contratado por los clubes, que por lo demás también hacen su negocio, les pagan 3 chauchas y media y tienen a cualquier persona cuidando, persona que evidentemente que si se viene uno de estos vándalos, uno de estos delincuentes con estos feroces fierros van a correrse, no van a defender absolutamente nada. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a echar también la culpa a carabineros que no estaban allá adentro? Tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad también carabineros de no haber estado quizás más pendientes, pero también alguien tiene que responder del por qué, señor presidente, el por qué ese fin de semana, que era un fin de semana complejo, que era un fin de semana muy complicado, se hizo ese partido ahí sabiendo que teníamos escasez de carabineros, que teníamos un fin de semana muy presionado por varios lados. Tiempo, diputado. Por eso, señor presidente, yo creo que alguien tiene que asumir la responsabilidad, no solamente por los medios de comunicación, y no una responsabilidad política, sino una responsabilidad total y completa. Alguien tiene que hacerlo porque no es posible que sigamos viendo este tipo de espectáculos por televisión que son deplorables. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. En representación de la bancada independiente ha solicitado el uso de la palabra la diputada representante de las comunas de Conchalí, Renca y Huechuraba, diputada doctora Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. De la bancada independiente, más 2 minutos que le ha cedido gentilmente la bancada de la UDI. Sí, muchísimas gracias a la bancada de la UDI. Presidente, soy un hincha acérrimo de un equipo de fútbol. Llevo el fútbol en mis venas. Y la verdad es que eso me lo inculcó mi abuelo desde los 6 años que me llevó por primera vez a un estadio. Algo que no puedo repetir hoy día con mis hijos, por el nivel de violencia que existe. Quisiera que me contestaran en esta sesión especial por qué el Estado ha intentado por años, con querellas sin nombre contra quienes resulten responsables por el delito de porte ilegal, por el delito de daño, contra los sujetos, lograr detener a propósito de alguna pelea a estas pandillas en su estadio. ¿Por qué? ¿Por qué nunca el señor Roa, por su intermedio presidente, en toda su gestión, ha logrado individualizar a nadie? Establecer el funcionamiento, la jerarquía de las barras, intentarlo por otro tipo penal como la asociación ilícita, en la que nos aseguraríamos al menos que hay alguna posibilidad de dejarlos privados de libertad. ¿Por qué el señor Roa no ha intentado alguna vez carnetizar, que es el término que se ocupa técnicamente en la violencia en el fútbol, a los barristas y hacerle un mínimo seguimiento de inteligencia que nos permita saber si tienen antecedentes penales, por qué delitos y si cumplen o no? Yo no puedo creer que el señor ministro del Interior, que no está presente por las excusas que ya dio, por su intermedio presidente, no sepa que su jefe de Estadio Seguro contrató a un compañero de cátedra suyo, un amigo, en derechos del consumidor, con quien ya había trabajado en el CERNAC, con el objeto de que haga informes de Estadio Seguro sobre protección al consumidor, sobre derechos del consumidor, aspectos relacionados con las tiqueteras. La remuneración a su amigo, según el portal de transparencia, supera los 6 millones de pesos. Estadio Seguro es un programa que tiene por objetivo asegurar que el espectáculo del deporte más masivo de nuestro país sea un espacio seguro. Y lamentablemente termina el señor Roa contratando un experto en los derechos del consumidor. ¿Por qué no ahorró unas luquitas de ahí y contrata, por ejemplo, una serie de charlas del señor Chris Woolley, director de seguridad de los estadios de Inglaterra, que logró eliminar completamente la violencia del fútbol y la erradicó en Inglaterra? José Luis Caroca García acaba de ser condenado a la usurpación de identidad al tratar de entrar a un estadio con carnet de identidad de una tercera persona. La pena, 100 días de reclusión. Adicionalmente, el juzgado de garantía lo condenó con prohibición de ingreso al estadio en 1 año. Todos los países del mundo, todos, que han aprobado esta pena accesoria, obligan a que el condenado esté 1 hora antes, durante y 1 hora después del partido en una comisaría. ¿Puede usted decirnos, por su intermedio, señor Roa,
¿Cómo va a verificar que el señor Caroca García cumpla con esta prohibición de ingreso al estadio y no intente de nuevo con otra cédula de identidad sobre la misma ingresar nuevamente? ¿Cuánto espera usted para obligar el uso de torniquetes con huella dactilar el ingreso al estadio? El plan de estadio seguro implica un compromiso saludable del Estado de Chile para involucrarse en el deporte más masivo y maravilloso de nuestro país, que se desarrolle con la mayor alegría posible. Por lo anterior, lo importante es tener un poquito de cercanía, entendimiento, algo con la estructura del fútbol. Sus dirigentes, sus jugadores, sus barras, lo que sea. ¿Cuál es su expertise por su intermedio, presidente, señor Roa, en esta materia del fútbol, que no lo hace ni siquiera cuestionarse después de lo vivido en Valparaíso, lo obvio y evidente que debiera ser dar un paso al costado? Subsecretario, usted que está saludando, ministra por su intermedio, al ministro del Interior, ¿cuál es la explicación que se mantiene el señor Roa en su cargo, sabiendo que esta falta de capacidad, de conocimiento, va a hacer que esto se vuelva a repetir? Tiempo, diputada Rubilar. Señor presidente, debe morir alguien para que pongan en el cargo de Estado inseguro a alguien que sepa de fútbol. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada Carla Rubilar. En el tiempo del Partido Radical Socialdemócrata de Chile, ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de la tercera región, Atacama, doctor Alberto Robles. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera llamar la atención de la Cámara y de las autoridades en relación a un tema que a mí me parece relevante. Una de nuestras funciones es legislar. Eso es lo que hacemos en la Cámara. Hace poco tiempo atrás estuvimos en la Comisión de Deporte discutiendo un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República que modificaba la ley de violencia en los estadios, dado que en su mensaje planteaba, se ha constatado, y son hechos públicos y notorios, múltiples sucesos de violencia ocurridos al interior en la cercanía de los recintos deportivos o con ocasión de estos eventos, lo que hace imprescindible perfeccionar el cuerpo normativo. Discutimos fuertemente. Discutimos si Carabineros tenía que estar dentro de los estadios o no, a quién le correspondía la responsabilidad, etc. Y una de las cosas que tenemos en nuestro Parlamento hoy día es una dependencia de evaluación de la ley. Y la ley 20.844 que acabamos de dictar y que la Presidenta la firmó el 10 de junio de este año, ya simplemente a la primera quedó, a mi juicio, obsoleta. No fue buena su aplicación. Y a mí me parece que aquí tenemos todos, desde el gobierno, los parlamentarios y, por cierto, también las instituciones que participan en este escenario, dar una explicación a la gente. Porque la verdad es que lo que ocurrió en ese partido de Wanderers con Colo-Colo superó todo lo que habíamos conversado, lo que habíamos dicho, incluso las responsabilidades de los actores. Porque acá en la ley quedaba clara la responsabilidad de los actores, tanto la responsabilidad política como las responsabilidades institucionales, la responsabilidad de los dirigentes, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que me parece, presidente, que cuando no quedan bien hechos los proyectos legales y las leyes, pasa lo que está ocurriendo. Entonces, ahora se plantea, y yo escuché, de que tenemos que colocar a Carabineros dentro de los estadios. Después de la discusión democrática que dimos, que fue larga, ¿es esa la solución? Presidente, yo lo que espero es que la ley que aprobamos se cumpla. Yo lo que espero es que lo que dijimos que hicimos y lo que votó el diputado Fernando Mesa, el diputado Walker y todos los demás, se cumpla. Y que las responsabilidades que están en la ley que acabamos de aprobar se cumplan. Lo único que yo creo, presidente, para terminar, es que si no somos capaces de hacer bien las leyes en este país para este tipo de cosas, entonces, claro, estamos al debe con la ciudadanía, estamos al debe con el pueblo de Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Robles. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente ha solicitado el uso de la palabra diputado representante de las comunas de Viña del Mar y Concón, de la Quinta Región. Diputado señor Osvaldo Urrutia. Región de Valparaíso, presidente.
Gracias. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a las autoridades que hoy día nos acompañan, al general director de Carabineros, a los ministros que nos acompañan, al jefe de Estado de Seguro y a todas las autoridades. Presidente, por un cierto intermedio, manifestar algo que parece que es obvio. El fútbol profesional en Chile ha tocado fondo. Hay 4 casos al menos que afirman o que dan respaldo a esta afirmación. Corrupción en la dirigencia nacional e internacional. No digo que todos los dirigentes sean corruptos, quiero aclararlo, pero hay dirigentes corruptos que están siendo procesados. Segundo, un espectáculo mediocre, donde gana y sale campeón el que menos pierde y no el que da el mejor espectáculo. Tercero, delincuencia en los estadios y en la cancha. Cuarto, arbitrajes cuestionados. Por si esto fuera poco, el Estado ha invertido cifras millonarias en la construcción de estadios destinados al fútbol profesional para ver este tipo de espectáculos, dejando de lado acción o inversión en muchos otros deportes que lo necesitan. Ministro, se requiere reingeniería en el fútbol profesional. Esto hay que cambiarlo. Los legisladores hemos hecho nuestro esfuerzo. Yo creo que el trabajo se ha hecho bien, que hemos logrado mejorar la ley, aunque asumo que todavía es perfectible. El problema que nos ocupa ahora es que las autoridades encargadas de aplicar la norma no han hecho bien su trabajo. Aquí, en primer lugar, hubo un mal diagnóstico efectuado por la autoridad política, el gobernador provincial. A pesar de tener todos los antecedentes sobre la mesa y la experiencia de un hecho similar ocurrido hace pocos meses en el Estadio Sausalito. Parece que esa experiencia no sirvió de nada. Aquí hubo una acumulación de hechos cuya lectura fue hecha en forma errónea por el gobernador provincial, la autoridad política encargada de hacer efectiva el uso de la fuerza pública. Veamos los hechos concretos. Son 4. Primero, Estadio de Playa Ancha no cumple con el estándar para partidos de alta convocatoria o tipo A. Lo sabemos todos. No cumple con los requisitos para contención del público violento. Tiene más de 52 observaciones. Eso no es de ahora, es desde que el estadio se terminó de construir. Segundo, el aforo autorizado para los públicos visitantes o para la barra o para la hinchada visitante fue excesivo para este partido. Más de 7.000 personas, cuando el sentido común indicaba que no debió haber sido más de 1.000 personas. Tercero, incumplimiento e ineficacia de la empresa de seguridad a la cual el club local no puede exigir eficiencia, como ya se ha dicho aquí, por pertenecer al propio jefe de seguridad del club local. Guardias que se ven en las imágenes inmovilizados, que no actúan o que no colaboran en contener a los vándalos. Guardias mal remunerados, guardias sin capacitación y sin las competencias mínimas para hacer su pega. Todo eso lo sabíamos en un partido además que revestía peligro por los antecedentes que he ido dando. Cuarto, una mala apreciación de la situación por parte de la autoridad política. Habían en Valparaíso varios servicios simultáneos que requerían de muchos carabineros, entre 400 y 600 policías, que eran excepcionales. Teníamos la romería Lo Vázquez, la recalada de un buque crucero con más de 1.500 turistas, un fin de semana largo con mucho público que llega a la zona. Existieron 2 oficios de carabineros, uno de fecha 24 de noviembre y otro de 26 de noviembre, que fueron dados a conocer por la prensa, en que le solicitaban al gobernador provincial adelantar el partido para el día sábado, un día antes, y adelantar la hora, en vez de a las 17, hacerlo a las 12 del día, precisamente por estos servicios. Pero tosudamente insistió en el día domingo. ¿Por qué? Porque la ANFP exigía que los jugadores de Colo-Colo debían descansar, porque habían jugado el partido el día miércoles y tenían que recuperarse, y no podía ser el sábado. ¿Y quién se preocupó de que los carabineros que prestarían servicio en el estadio de Playa Ancha eran los mismos que tenían que cubrir la romería a Lo Vázquez sin poder descansar y cubriendo turnos de más de 48 horas para poder cumplir con el deber impuesto por el gobernador provincial? ¿Quién se preocupó de eso? Diputado. Por último. Puede terminar, redondee la idea si es quiero decir, capaz.
Estoy dando las 4 razones de fuerza, señor intendente, señor presidente, para afirmar mis dichos, que aquí el único responsable tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? El gobernador de la provincia de Valparaíso. Carabineros, diputado. Recuerdo que Carabineros solo puede actuar sin orden judicial, solo en caso de delito flagrante. Hay tiempo. Si usted no me interrumpe, presidente, tengo todo el tiempo restante de la bancada. Muy bien, así será, señor diputado. Puede continuar. Entonces le recuerdo al gobernador que Carabineros puede actuar sin orden judicial solo en caso de delito flagrante. Esa es la regla general. No tienen autonomía para poder actuar. Están subordinados a la autoridad administrativa política, que es usted, y al Poder Judicial. Por lo tanto, en este caso, es el gobernador provincial quien debió haber dispuesto las acciones preventivas para haber evitado lo que iba a ocurrir, sabiendo que teníamos antecedentes sobre la mesa para evitarlo y habían solicitudes de Carabineros para adelantar el partido y cambiar el horario. Señor gobernador, nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. En este caso, usted tenía que actuar en forma preventiva y tomar decisiones y no reaccionar tardíamente. Señor gobernador, por su intermedio, señor presidente, asuma su responsabilidad. Muchas gracias, diputado señor Urrutia. En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, hasta por 2 minutos, diputado representante de la región del Libertador, diputado señor Sergio Espejo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ha quedado claro que el día del partido de fútbol entre Colo-Colo y Wanderers, la institucionalidad, el mundo público y privado fracasaron. Con todo, yo quiero señalar que tenemos hoy día autoridades públicas sentadas aquí adelante y brillan por su ausencia, como siempre, los dirigentes de los clubes deportivos, las sociedades anónimas que se llenan los bolsillos con esta actividad sin asumir su responsabilidad. Yo estoy seguro que el ministro del Interior va a ejercer las responsabilidades que correspondan en el caso de este partido y por lo tanto quiero solo brevemente plantear algunas cosas que me inquietan hacia adelante. Yo también soy hincha de fútbol y voy al estadio y voy con mis hijos y mis hijas. Y quiero señalarle primero por su intermedio, presidente, al general director, que sí tenemos un problema con Carabineros. Los controles no hacen diferencia entre delincuentes y familias que concurren honestamente de manera saludable al fútbol y eso uno lo aprecia y tenemos un problema de entrenamiento, a mi modo de ver, evidente. Tenemos un problema de organización en los estadios, aquí se ha señalado. Tenemos guardias de utilería, atochamientos, tumultos en las entradas, en los accesos que obviamente pavimentan los desórdenes y pavimentan la violencia. Tenemos ofensivas de política pública que buscan varitas mágicas, como cuando nos obsesionamos con los bombos en los estadios, creyendo que eliminando un bombo probablemente la violencia iba a desaparecer. Y tenemos lo que es peor, dirigentes y clubes que evaden completamente su responsabilidad de manera cobarde y vil. Quienes van al estadio sabrán. 5 segundos. Gracias. Yo espero que el gobierno evalúe y haga efectivas las responsabilidades y haga cumplir la normativa, más que seguir dándonos vueltas en búsquedas mágicas que no nos van a dar una solución a este grave problema, presidente. Gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado señor Espejo. En el tiempo del Partido por la Democracia, ha solicitado el uso de la palabra diputado representante de las comunas de Conchalí, Renca y Huechuraba. Diputado señor Daniel Farcas Gendelman, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, don Marco Antonio Núñez Lozano. Gran presidente, además. Yo quisiera, por su intermedio, saludar a las autoridades que nos acompañan y hacer hincapié, señor presidente, en que en realidad estamos siendo rehenes de bandas de delincuentes y no hinchas en el fútbol. Y esto tiene directa relación con algunas de las cosas que aquí se han dicho por parte, por ejemplo, del diputado Tucapel Jiménez, quien correctamente ha hecho mención a que la seguridad privada que hoy día tenemos en los estadios es absolutamente insuficiente. Y eso se debe, presidente, a algo que también
se ha dicho en esta sala, y es que hay una ley que está pendiente en el Senado. Por lo tanto, creo que, tal como lo dijo el diputado Walker, es muy importante hacer un llamado perentorio a que esa ley sea despachada a la brevedad posible. En relación a lo ocurrido en este estadio de fútbol en Playa Ancha, presidente, la verdad es que sobran los ejemplos por los cuales sería importante establecer un debate acerca de cuál es el verdadero negocio hoy día en el fútbol, que sin duda alguna es la televisación de los partidos. Es por eso que junto al diputado Gabriel Silva nosotros hemos propuesto que haya una televisación estatal y un canal que haga efectivamente no solamente una democratización de un espectáculo tal como se ha hecho en varios países del mundo, como Argentina y en España, sino que también exista la posibilidad de que esos mismos fondos permitan financiar una seguridad adecuada, no solamente en los estadios de fútbol, sino como también remarcó el diputado Ramón Farías en su entorno. Presidente, aquí nos enfrentamos a una situación en que lamentablemente está en juego parte importante de la cultura, la sociedad y lo que para muchos chilenas y chilenos es algo relevante, que es cómo enfrentamos el deporte. Se ha dicho también en esta sala asertivamente de que probablemente el fútbol acapara una parte fundamental de la información y de la atención, no dejando el espacio, y por supuesto hay un gran desafío para nuestra ministra del Deporte para que los otros deportes también lo tengan. Pero en relación al fútbol, presidente, resulta urgente poder establecer una ley de seguridad privada y también un mecanismo para que tengamos en Chile la posibilidad de disfrutar de los goles, no solo del Real Madrid, del Bayern Múnich o del Barcelona, sino también de los equipos chilenos en la noche. Resulta prácticamente imposible entender esta situación y seguir manteniéndola. He dicho, presidente, muchas gracias, diputado señor Daniel Farcas. En el tiempo de la bancada independiente ha solicitado el uso de la palabra diputado que representa a la ciudad de Valparaíso. De Amplitud. ¿Está inscrito Amplitud en Valparaíso, señor diputado? Está inscrito. Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. Hasta por 2 minutos, que es lo que le corresponde. Muchas gracias por la locución, presidente. Es poco el tiempo que uno tiene, así que intentaré ser breve y escueto. Lo primero, presidente, es que no hay que olvidar el foco. Yo creo que lo que queremos en esta Cámara todos es que las familias puedan volver al estadio y, por lo tanto, lo que se vivió en Valparaíso, que quiero graficarlo en una sola palabra, es impunidad total. Y, perdón, 2 palabras, tiene toda la razón el diputado Espejo, impunidad total, 2 palabras. Y cuando uno piensa en la impunidad total, lo primero que le pide al gobierno es señales claras. Y la impunidad total es total, presidente, porque por un lado afecta directamente a los delincuentes que actuaron no solamente en el estadio, sino que en la ciudad de Valparaíso, en el corazón de la ciudad de Valparaíso. Y al mismo tiempo es una impunidad total para las autoridades que no hicieron su pega. ¿Qué tipo de señal le damos a esos delincuentes si quienes son responsables de enfrentar este problema, de prever este problema, no hacen bien su trabajo? Es evidente que lo que estamos haciendo ahí es dar la peor señal de todas. Y por eso la señora que está en su casa viéndonos ahora no entiende que el señor Roa y que el señor Jara estén sentados al lado del ministro. Porque ambos debieran haber dejado sus cargos, como lo haría cualquier persona normal que hace mal su trabajo, presidente. Y esa es la primera señal que tiene que dar este gobierno. Lo segundo que quiero decir, presidente, es que evidentemente uno aquí no puede hacer un planteamiento largo respecto de las propuestas que nos gustaría plantear como Amplitud, pero a mí me gustaría plantear 2. La primera, no es solo necesario un equipo especial de carabineros, sino que es necesario un equipo especial que coordine Estadio Seguro, pero donde participe carabineros, la Fiscalía y también investigaciones. Es necesario que todos los actores estén coordinados. Y lo segundo, que es clave, es cómo no va a ser un buen método de prueba la imagen, que es algo que hoy día, a pesar de las imágenes que se tuvieron, los delincuentes salieron libres, presidente, en media hora. Eso es una vergüenza y, por lo tanto, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar fuera, en primer lugar, a 2 que son responsables de lo que ocurrió ese domingo fatídico en Valparaíso, que es el señor Roa de Estadio Seguro y que es el señor Jara, gobernador de Valparaíso. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado señor Godoy. Por el resto del tiempo que se le ha otorgado a la Unión Demócrata Independiente, ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando fueron los acontecimientos que ocurrieron en Rangers, en Talca, hubo una serie de compromisos. Crear el Registro Nacional de Hinchas no se ha hecho.
Modificar las bases de los distintos campeonatos para poder jugar sin público como medida extrema, no se ha hecho. Inversión en campañas educativas, no se ha hecho. Nombramiento de gerente de competiciones, el que estaba se fue, hoy día hay solamente un interinato de la gente de fútbol joven, no se ha hecho, son compromisos incumplidos. Y señalar que Estadio Seguro tocó fondo, Estadio Seguro no tiene sentido de ser. Y las autoridades a cargo de Estadio Seguro tienen que dar un paso al costado. ¿Cómo va a ser posible que aquí no haya ningún responsable? Que no hayan responsables de la gobernación. Si ellos eran los que tenían que autorizar, ellos tenían que autorizar el ingreso de carabineros a los estadios. No hay responsables. Así como los detenidos. Quedan libres, las personas que tienen que asumir responsabilidad rehúsan y esperan prácticamente que les pidan la renuncia en vez de dar un paso al costado y permitir oxigenar la forma en la que de una vez por todas tenemos que dar tranquilidad a los hinchas del fútbol. No puede ser que las familias se hayan alejado de los estadios. No puede ser que la gente de la gobernación dijo que estaba adentro del estadio 2 horas antes y no se enteró de los hechos acontecidos. Eso es una vergüenza para el fútbol nacional. Gracias, presidente. En el tiempo del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, hasta por 3 minutos y 30 segundos, se le ha cedido al diputado señor Felipe Letelier. ¿Está en condiciones de hacer uso de la palabra? Diputado Letelier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a los compañeros del Partido Comunista y de la Izquierda Cristiana. Señor presidente, lo dijimos en la Comisión de Deporte, en que la mea culpa, la autocrítica, pero más que ello, acá estamos todos los actores responsables del Estado. Y es cierto que estamos frente a dos eventos, un evento de negocio, que tiene que ver con la NFP, que ya se ha dicho acá, pero también estamos frente a situaciones que no podemos seguir aceptando. Y no tiene que ver esto solamente con lo que pasó acá en el Estadio Valparaíso. Yo quiero refrescar la memoria que hemos visto hace 2 o 3 meses, cómo en los estadios carabineros han sido acorralados por estos que no son hinchas. Aquí hay un consenso amplio. La unanimidad de las chilenas y los chilenos entiende que estos señores no son hinchas, son delincuentes, son antisociales, son gente que obviamente no tiene por qué ocupar estos espacios. Y por lo tanto, los elementos están. Yo quiero decir acá que hay un consenso amplio en que las familias tienen que volver a ocupar estos espacios. Y los niños y los padres tienen que ocupar estos espacios y el Estado, señor ministro del Interior, tiene que ayudar a que eso ocurra. No caer solamente en el voluntarismo. Yo quiero decir acá que de repente algunas colegas el ideologismo los traiciona. Y acusar al señor Roa, no sé a qué partido pertenece, pero es que no hay que ser experto en fútbol para ver el tema de seguridad, por favor. Y quiero decirle a los colegas que acusan tan livianamente que en verdad da pena, porque acá se nombró a un señor, a Cristian Barra, que usted lo debe conocer, colega, y que para él sí que no hay objeciones, y que hay que ver cuál es su prontuario. ¿Cuál es su prontuario? Digo responsablemente de este pupitre acá. ¿Cuál es su prontuario, señor Cristian Barra, que fue nombrado en el gobierno anterior? Por favor, entonces, es re fácil desde aquí denostar, porque sacando a Roa, sacando a Frey, si eso resuelve el problema de la violencia en los estadios, a buena hora, pues. Y lo decía el otro día la ministra de Deporte, efectivamente en esa misma línea. Lo que tenemos que hacer acá, y como lo señalaba el diputado Walker, aquí hay una ley, pero no tiene reglamento actualizado, y que puede ayudar perfectamente a enfrentar parte de este problema, que es un problema nacional. Caer en la politiquería es re fácil, y echarle la culpa al gobierno en turno, a los funcionarios de turno, que cómodo. Como de repente empezamos a mirar para atrás, como también los otros tenían responsabilidad. No es la solución. Yo llamo a tener más altura, a poner en el centro el problema y a enfrentarlo como tal. Lo decíamos el otro día, está Carabineros de Chile, está la autoridad política,
tanto de la región como a nivel nacional. ¿Por qué entonces no enfrentamos de una vez por todas el problema y cómo hay un consenso de que las familias vuelvan a ocupar estos espacios y no los delincuentes? Y digo mano dura, sí, y que el reglamento tenga que otorgar los elementos para que ocurra esto de la mano dura. Diputado Letelier. Señor presidente, muchas gracias. En representación y para cerrar las intervenciones de esta y posteriormente el ministro, se le otorga la palabra a la diputada Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. Diputada Proboste, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero intervenir porque buena parte de las palabras que me han antecedido han puesto su foco en los temas de la violencia. Pero nosotros creemos que esto no puede estar separado de lo que nosotros entendemos y reconocemos como un factor importante de la protección social, cuál es el acceso a la actividad física y al deporte. No solo como protagonistas, sino también como espectadores. Hace algunos años atrás, la misma FIFA junto a la UNICEF iniciaban campañas mundiales para incentivar el juego limpio. Hoy, que lejos estamos de aquello al ver las realidades del fútbol, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y creemos que hoy día este debate debe servir para posicionar en que la actividad física, el deporte y el fútbol, no ajeno a aquello, debe generar espacios de garantía, de acceso no solo a la práctica, sino también para poder ser espectadores de esta disciplina. Y si estamos acá es para que desde las instituciones del Estado seamos capaces de garantizar en que aquellos chilenos y chilenas que quieran acceder a nuestros estadios lo puedan hacer en condiciones de seguridad y de libertad. El sábado recién pasado, en un estadio lleno en la ciudad de Vallenar, Club de Deportes Vallenar llegó al fútbol profesional. Estaba repleto, señor presidente, por su intermedio a quienes nos acompañan en esta audiencia. Repleto con una entrada que costaba 2.000 pesos. Y creo que eso también tiene que ser motivo de análisis para las autoridades deportivas de este país. ¿Qué es lo que estamos haciendo por garantizar el acceso a la práctica deportiva, pero también al espectáculo deportivo? Porque aquí el elemento de análisis respecto de la violencia tiene muchos aspectos. Pero quisiera en esto, como parte de la bancada de la Democracia Cristiana, y en conversación con el diputado de esta zona, Aldo Cornejo, poder conocer algunos aspectos que creo que merecen una respuesta. Aún no sabemos formalmente por qué demoró tanto el ingreso de la fuerza pública al estadio. Y me gustaría, señor presidente, por su intermedio, que el ministro del Interior pudiera dar respuesta a estas interrogantes. ¿Por qué el acceso que siempre se ha hecho habitualmente no se hizo? Tiempo, diputada. Quisiera esas dos preguntas, señor presidente. Las que quiera. ¿Por qué el acceso de la barra no se hizo por el lugar que habitualmente se hace por el Camino de la Pólvora? ¿Cuál fue el accidente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué fue el argumento para no utilizar ese acceso? Y también por qué formalmente se demoró el ingreso de la fuerza pública al estadio. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Y en el tiempo restante de la Democracia Cristiana, por segunda vez, tiene la palabra el diputado señor Espejo, don Sergio. Sí, mi bancada me lo solicita, presidente. Tiene la palabra. Encantado. Yo solo quisiera agregar a lo que dije. Todos sabemos que para que sea posible impedir acciones que nos resultan desagradables, molestas, que queremos evitar, uno necesita al mismo tiempo reglas claras y severas y, por otro lado, instituciones que hagan cumplir estas reglas, que hagan creíble la amenaza. Mi impresión es que nuestras amenazas no son creíbles. Yo ya he planteado mis dudas respecto de la forma en que Carabineros, con todas las dificultades que tiene, actúa en esta materia. Y he planteado también lo que ocurre cuando las directivas o los dirigentes de los clubes no cumplen con su pega.
los que vamos al estadio, decía hace un rato atrás, sabemos que los fuegos artificiales, que buena parte de los elementos que se utilizan para causar molestias o problemas se ingresan al estadio antes del partido. Y eso se hace en connivencia con quienes tienen la facilidad de proveer ese acceso, y esos son los clubes que, tengo la impresión, no tienen mayor interés en el regreso de las familias a los estadios, porque hay un negocio muy lucrativo vinculado a la televisión y, por supuesto, es probablemente más práctico actuar en ese ámbito. Con todo, señor presidente, por su intermedio al ministro, es evidente que aquí hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo dije en mi intervención previa que no tengo ninguna duda que usted va a aplicar y va a hacer efectivas las responsabilidades que sean necesarias por los hechos que originaron esta sesión especial. Pero lo que nosotros necesitamos es estructurar la actuación del Estado con capacidad, con poder, con fortaleza, con atribuciones, y hacernos cargo de que las reglas que hemos fijado se cumplan, antes de seguir pensando en nuevas reglas que probablemente van a quedar también en un cajón con buena parte de las que ya hemos aplicado. Y yo quiero celebrar que esté presente también, por su intermedio, presidente, la ministra del Deporte, el subsecretario de Prevención del Delito. Tiempo, diputado, porque por favor. Aquí no podemos responsabilizar de esto solo a un funcionario, es el Estado el que debe asumir esta tarea en su conjunto y no omitirse, como desafortunadamente vemos. He dicho, presidente. Finalmente tiene la palabra el señor ministro del Interior. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve, desde luego aprovechando que, como ha sido convocado a votar, las y los parlamentarios ya han podido abandonar momentáneamente las comisiones. Reiterar lo señalado para nosotros, la ministra del Deporte que está acá, los subsecretarios, las personas del gobierno provincial, los miembros del Ministerio del Interior, y también, no tengo duda alguna, al general director. Es una buena oportunidad escuchar varios de los discursos que ha habido, que son más bien de recomendaciones, de ideas, de propuestas, de preocupación, la misma que tenemos nosotros respecto de un fenómeno que duda cabe, más allá de los éxitos que había, requerimos la verdad poder informar que la violencia en los estadios ha sido reducida aún más allá de los mínimos que parezcan aceptables. Yo quisiera responder un par de cosas mientras yo estuve acá. Agradezco la autorización, la amabilidad de haberme dejado levantar 25 minutos para ir a la sesión relativa al Contralor en la Comisión de Constitución del Senado de la República. Por cierto, más que dictar un reglamento, Matías, lo que hay que hacer es ponerlo al día, y es una tarea que hay que hacerla a la brevedad. Creo que incluso los hechos recientemente ocurridos es una buena oportunidad para que esa puesta al día sea una respuesta más categórica a cuestiones pendientes. Quisiera también, porque se lo consulté al general director en unos momentos que iba saliendo, señalar que la investigación solicitada por el fiscal que lleva esta causa está en plena marcha. Se han entregado ya antecedentes, y entre los antecedentes entregados, no voy a individualizar a nadie, pero hay personas individualizadas que actuaron de manera delincuencial en ese partido. Esperamos que cuando se termine de entregar los antecedentes, el fiscal pueda actuar conforme a derecho y hacer las audiencias que corresponden para que no quede en impunidad los graves delitos que presenciamos. Quisiera también señalar respecto de una intervención del diputado René Manuel García, una cuestión bien precisa. El respaldo del gobierno de la presidenta Bachelet, del ministro del Interior que ella ha designado, a la actuación de Carabineros de Chile conforme a lo establecido en la Constitución de la ley es absoluto. No tiene segundas lecturas. Para nosotros, la cadena de la lucha contra el delito es una cadena en que participan distintas instancias. Por cierto, los responsables políticos, entre los que estoy. También la Fiscalía, los jueces de garantía. Pero en esa cadena hay un elemento central que son nuestras policías. Y nuestras policías tienen el respaldo para la aplicación del derecho, y no hay atajo o camino alternativo a un respaldo categórico y preciso. Eso quería precisarlo. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta. Gracias, ministro. A continuación, el secretario general dará lectura
a las propuestas de resolución presentadas a la mesa. La primera de ellas, con el número 520, solicita a Su Excelencia, la Presidenta de la República, se analice la viabilidad de establecer un sistema de huella digital para el acceso a los espectáculos de fútbol de alta convocatoria. Está firmado por los diputados señores Jorge Ratlier, Germán Verdugo, Alejandro Santana, René Manuel García, Germán Becker, Diego Paulsen, Bernardo Berger, la señora Marcela Sabat, Jorge Ulloa y don Ramón Barros. Esta resolución en su parte dispositiva dice lo siguiente. La Cámara acuerda solicitar a Su Excelencia, la Presidenta de la República, que en uso de sus atribuciones encomiende al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el estudio de la factibilidad de establecer un sistema de acceso a recintos deportivos con motivo de espectáculos de fútbol de alta convocatoria a través de un sistema de identificación de huella dactilar, el que se encuentre en línea con la base de datos del Registro Civil de Identificación de Chile. Con lo anterior, se evitaría el ingreso de personas con provisión de acceso a estos recintos, como a su vez la identificación de personas que efectivamente causen disturbio al interior del mismo. Señores diputados, en votación el proyecto de resolución 520. A favor. Señores diputados, señoras diputadas y diputados, ¿han emitido todos sus votos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, 1 en contra y 5 abstenciones. Aprobado el proyecto. A continuación, el proyecto de resolución 521 leerá el secretario general. El 521 ha sido retirado, señora Presidenta. Ahora viene a continuación el 522. El proyecto 522 solicita al Supremo Gobierno, a Carabineros, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, al Poder Judicial, tomar las medidas necesarias para terminar con las violencias en los espectáculos deportivos en nuestro país. Pertenece a los diputados Ricardo Rincón, Matías Walker, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat, Fernando Mesa, Jaime Piloski, Joaquín Godoy, Víctor Torres, Aldo Cornejo, Tucapel Jiménez. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Gobierno, a la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, a los organizadores de espectáculos deportivos, Carabineros de Chile y a los tribunales de justicia, tomar las medidas necesarias a fin de terminar con la violencia en los estadios, para la cual se sugiere: 1. Al Supremo Gobierno a dictar a la brevedad el reglamento de la Ley de los Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional. B. Implemente un registro nacional de hinchas habilitados para ingresar a espectáculos deportivos y el registro del artículo 30 de la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizaciones de espectáculos de fútbol profesional sobre personas impedidas de ingresar a los estadios. C. Reformular el Plan Estadio Seguro, dotando de todas las herramientas necesarias para servir como eje y garante de las medidas conducentes a terminar con las violencias en los estadios. Y letra D. Interponer ante los juzgados de policía local las acciones civiles contempladas en la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, a fin de que quienes cometan daño en la infraestructura pública o, en su defecto, el organizador de un partido de fútbol, resarzan de las pérdidas patrimoniales fiscales producidas en los estadios a raíz de la comisión de actos vandálicos. 2. Solicitar a Carabineros de Chile que, en el cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, supervise que la norma sea acatada en los recintos o eventos deportivos, tomando acciones inmediatas que eviten hechos violentos en el interior e inmediaciones de los estadios. Además, que se nombre un general con dedicación exclusiva a prevenir estos hechos y a perseguir a los responsables de los actos reñidos contra esta ley, dotando de atribuciones y el personal necesario para estos fines. 3. Oficiar a la Asociación Nacional de Fútbol a fin de: a. Se termine con el conflicto de intereses entre dirigentes y empresas de seguridad ligadas a su propiedad, a ellos o sus cercanos, y que han sido creadas para hacer un negocio bajo la excusa de efectuar labores de vigilancia en el interior de los estadios. En este mismo punto, que las empresas encargadas de entregar este servicio cuenten con guardias capacitados debidamente para encarar situaciones de peligro para los hinchas o de violencia entre barras. B. Se realice una adecuada inversión en medios tecnológicos conducentes a que la ley se cumpla, específicamente en torniquetes con reconocimiento dactilar y facial de los asistentes a los partidos,
aumentando de esta forma los controles y la seguridad en el interior de los estadios, y se ejerza con rigurosidad el derecho de admisión establecido en el literal E del artículo 3 de la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional. 4. Solicitar a los tribunales de justicia que se apliquen severamente la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, en especial con los reincidentes. En este sentido, que se tomen todas las medidas conducentes a quienes cometan hechos de violencia en un estadio o en sus inmediaciones no puedan volver a ingresar como asistentes a un partido de fútbol, en especial el de la aplicación de la nueva medida cautelar establecida por esta norma, consistente en el establecimiento de la obligación de los condenados de presentarse y permanecer durante el tiempo que dure su pena en la unidad policial más cercana a su domicilio o en el lugar que determine mientras se desarrollen dentro o fuera de Chile los espectáculos de fútbol profesional que el mismo tribunal precise. Y 5, finalmente, se requiere oficiar al Honorable Senado de la República con el objeto de solicitarle dar pronto trámite y despachar el proyecto de ley originado en un mensaje sobre seguridad privada que desde el 28 de agosto del año 2013 se encuentra en segundo trámite constitucional y que entregaría medidas efectivas y herramientas a las empresas de seguridad privada para ejercer sus funciones de una manera correcta. Señores diputados, se ruega emitir sus votos. Vamos a votar los 3 topos. Diputadas y diputados han emitido todos sus votos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 90 votos y 1 en contra. A continuación, el señor secretario de la lectura a la propuesta de resolución 523. Esta propuesta, que es la última, corresponde a los diputados señores Juan Antonio Coloma, Jorge Ulloa, David Sandoval, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia, Ramón Barros, Enrique Van Rieselberger, Javier Hernández, María José Hoffman y Gustavo Osbun, y en su parte resolutiva dice lo siguiente. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia, la Presidenta de la República, la implementación de una serie de medidas en torno a erradicar el flagelo de la delincuencia y violencia al interior de los estadios de fútbol profesional, particularmente a. Promoviendo en conjunto con la autoridad competente el envío de una iniciativa tendiente a establecer la imposibilidad perpetua de ingresar a cualquier recinto deportivo respecto de aquellas personas que sean protagonistas como autores de desórdenes al interior de los estadios. B. Implementar mayores facultades a Carabineros en la prevención y represión de todos aquellos actos considerados como violencia en los estadios. Junto a lo anterior, promover mediante el envío del correspondiente mensaje de mayores penalidades respecto del maltrato de obra a personal de Carabineros acontecido con ocasión del desarrollo de un encuentro de fútbol profesional. C. El envío al Parlamento de una normativa que sancione con severidad a los dirigentes deportivos que promuevan o apoyen a las barras denominadas como bravas. Y finalmente, D. Establecer y coordinar como medida preventiva la imposibilidad de salida del país respecto de aquellas personas que posean antecedentes por hechos delictivos acontecidos en recintos que alberguen espectáculos de fútbol profesional, tanto para asistir a partidos de cualquier equipo de fútbol profesional chileno, como también en los encuentros deportivos de la Selección Nacional de Fútbol Profesional. En votación, señores diputados. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 53 votos, 4 en contra y 15 abstenciones. Por haberse cumplido, ha sido aprobado la propuesta de resoluciones. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Tras la sesión se aprobaron 3 resoluciones. Una de ellas solicita establecer la imposibilidad perpetua de ingresar a cualquier recinto deportivo para protagonistas de desórdenes al interior de los estadios. Mayores penas respecto al maltrato de obra a Carabineros con ocasión de encuentros del fútbol profesional. Sancionar con severidad a dirigentes deportivos que promuevan o apoyen a las barras bravas y prohibir la salida del país de los que posean antecedentes delictivos relacionados con hechos acontecidos en recintos que alberguen espectáculos del fútbol profesional. Aquí las autoridades responsables de hacer cumplir el plan Estadio Seguro siguen sentados en sus cargos. El señor José Roa sigue sentado en la testera como encargado de Estadio Seguro. Y aquí uno dice, bueno, ¿y las responsabilidades quién las asume?
¿Qué vamos a hacer? No basta con decir que el plan Estadio Seguro partió en un otro gobierno, no basta con, de una vez por todas tenemos que tomar medidas duras. Nosotros hemos presentado un proyecto que, entre otras cosas, busca que quienes causen desmanes en los estadios no puedan entrar nunca más, de por vida, a los estadios. Pero al mismo tiempo, esto tiene que ir aparejado con la posibilidad o con la necesidad de que Carabineros tenga el control en línea. No puede ser que no sepamos dónde están, no puede ser que se intercambien carnet de identidad para entrar al estadio, y tampoco puede ser, me parece, que las autoridades sigan todas sentadas en su cargo como que aquí no hubiera pasado nada. La segunda iniciativa pide al Ejecutivo, entre múltiples aspectos, ejercer acciones judiciales contra quienes cometen daños contra la infraestructura pública, nombrar a un general de Carabineros con dedicación exclusiva para prevenir estos hechos y reformular el plan Estadio Seguro. Y reformularlo al amparo de la nueva ley de derechos y deberes de los hinchas que se publicó en el mes de junio y que establece claramente cuáles son las responsabilidades. Responsabilidades que en este caso no se están cumpliendo. Carabineros tiene un rol central en la ley de derechos y deberes del fútbol, cuál es el empleo de la fuerza pública dentro de los recintos deportivos, la responsabilidad de poder aplicar la ley, de iniciar los procesos sancionatorios. Los clubes también tienen responsabilidades de organizar los espectáculos, de contratar guardias de seguridad con un nivel adecuado a lo que exige hoy día la ley. El Senado debe sacar adelante la ley de seguridad privada que enviamos a esa Cámara hace 2 años y que impone mayores exigencias para todos los guardias de espectáculos masivos. También el gobierno tiene que dictar el nuevo reglamento. Los tribunales de justicia tienen que aplicar la prohibición de asistencia a los espectáculos deportivos como sanción. Y tienen los clubes que incorporar mayor tecnología. Control biométrico al ingreso de los estadios, reconocimiento facial al ingreso de los estadios y también al interior de los mismos mediante cámaras de seguridad para poder determinar a los responsables de hechos delictuales. Y la tercera resolución solicita al ministro del Interior estudiar la viabilidad de establecer un sistema de acceso a recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol de alta convocatoria a través de la identificación de la huella dactilar y que se encuentre en línea con la base de datos del registro civil para evitar el ingreso de personas con prohibiciones de acceso a estos recintos, como a su vez la identificación de personas que efectivamente causen disturbios al interior de un estadio.